Y vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 16. Vamos a meditar brevemente en esta palabra. Hechos capítulo 16. Dice la palabra del Señor. Lo tenemos todos, hermanos. Hoy con esas Biblias digitales rápido la encontramos, ¿verdad? Hechos 16 verso 25 dice de la manera siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Dice otra vez: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta palabra que hoy tenemos ante nosotros. Nos hemos reunido, Señor, para darte alabanza. Recibe la adoración de tu iglesia, recibe la alabanza, Señor. Pero también ahora, Señor, que abrimos tu palabra, urgimos que nos hables. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Transforma nuestra mente. Permite que tu verdad llegue al lugar más profundo y que domine nuestro subconsciente, y que podamos hoy recibir lo que tú tienes. Salva a los que no te conocen. Restaura al caído, Señor. Ten misericordia de los que hoy están sufriendo. Extiende tu mano sanadora sobre aquellos que esperan un milagro, Señor. Todo tumor en la cabeza, Señor, sea sanado en esta hora. Ten misericordia, Señor. En este momento nos disponemos a que sea tu Espíritu quien domine, Señor, todo este ambiente. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos amados, tengo, como tema de este día, le he titulado el gozo del Señor. El gozo del Señor es el tema de este día. ¿Cómo se llama el tema de este día, hermanos? Este tema de repente no ha sido muy bien entendido a través de los tiempos, porque la Biblia fue escrita hace el último libro, que es Revelaciones o Apocalipsis. Se escribió en el año casi en el año 90 del primer siglo de la época nuestra, hace casi 2000 años atrás. Job se escribió antes que Génesis. O sea, antes que Moisés escribiera Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ya se había escrito parte de Job. Entonces la Biblia, hermanos amados, se escribió en un lapso de tiempo de más de 1600 años. Esto representa un reto para el lector. Representa un reto porque hay cosas que se dijeron en aquella época que para nosotros significan algo distinto, pero que para la gente de aquel tiempo significaba algo totalmente diferente. Una cosa de ellas, de esas múltiples cosas, es precisamente cuando la Biblia nos habla del gozo del Señor. Nosotros, cuando oímos acerca del gozo del Señor, usualmente pensamos en fiesta, en algarabía, en música, pensamos en celebración. Eso es lo que hoy entendemos cuando oímos el gozo del Señor es mi fortaleza. Alegrémonos. Y entonces uno al que está sufriendo lo quiere poner a reír, le lleva un payasito para que se alegre un poco, le pone los chistes en YouTube para que se alegre un poco, porque la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y entonces la gente puede llegar a estar confundida y pensar que estar en la euforia de la risa es equivalente a tener el gozo del Señor. Nada que ver con la porción que hoy hemos leído, porque la porción que hoy hemos leído, mis amados hermanos, nos habla de un momento donde los apóstoles Pablo y Silas estaban presos en una cárcel. Y estando presos en esa cárcel, ellos están cantando himnos al Señor. Estando en la prisión, el apóstol Pablo, no una sino varias veces, pudo darle gloria al Señor, pudo cantar alabanzas al Señor. En este caso estaba con Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hay dos lugares donde, a mi juicio, son los dos lugares más bajos en la experiencia humana. Una de ellas es el hospital. Estar en un hospital
en una cama de hospital por un tiempo extendido, y especialmente en tiempos de COVID, donde no dejan que nadie llegue a visitar. Eso creo que es para la mente humana, para las emociones del ser humano, es una de las partes más bajas, muy difíciles para alguien. Para aquellas personas que durante el año 2020 estuvieron hospitalizadas y nadie podía visitarles, y en su peor desgracia no podía nadie llegar a verlos porque el hospital no lo permitía. El segundo lugar, que es lo más bajo en todas las emociones que podemos experimentar, es la cárcel. Es estar privados de libertad, es estar en un lugar donde usualmente las personas que están ahí no son las mejores. Primero vamos a responder las llamadas que caen aquí, hermanos. Aló, estoy predicando, déjenme tranquilo. Bueno, vamos a poner en vibrador este asunto. Bueno, para los que piensan que es el mío, el que suena no es el mío. Lo hago así para ser amable con todos los que no lo ponen en vibrador. Les amo mucho a todos. Ok, entonces, el segundo lugar es la cárcel, porque es el lugar donde no están las mejores personas, es lugar donde está la soledad, puede pegar fuerte. Y en esas dos cosas, no sé si usted piensa que hay otro lugar en este planeta donde alguien pueda sentir los momentos más tristes para él o para ella, pero yo creo que estos dos lugares son por definición los dos lugares donde las personas no queremos estar: en una camilla de hospital o en una cárcel. Pero aquí sucede algo con el apóstol Pablo y el apóstol Silas. Es que estos dos hombres de Dios estaban en la cárcel no por ser bandidos. Estos hombres estaban en la cárcel por cumplir la palabra que Cristo les había dicho: vayan y prediquen el evangelio. Y entonces ellos habían ido a Filipos a predicar el evangelio. Ellos habían ido a un lugar en obediencia al Señor. Diga conmigo: obediencia al Señor. Ellos estaban en aprietos por haber obedecido al mandato del Cordero. Ellos estaban presos por haber obedecido a la palabra que Dios había dado. Entonces, aquí comienza la idea acerca del gozo del Señor. El gozo del Señor, en lugar de ser algarabía, fiesta, música, celebración, el gozo del Señor lo encontramos en la esencia de haber obedecido. Y aunque por momentos nos está yendo mal, podemos decir: estoy mal, pero estoy bien de todas maneras, porque estoy mal porque obedezco, estoy mal porque obedezco, estoy mal por haber obedecido. Disculpe que vaya rápido, pero es que necesito que agarremos esto lo más pronto posible. ¿Cómo es posible que alguien esté en la cárcel y esté cantando himnos al Señor? ¿Cómo es posible? Les conté hace poco, la semana pasada, que un hermano fue a visitar a una persona que estaba ya en sus últimos momentos en la cama del hospital, y ellos querían que alguien llegara. Yo no podía ir en ese momento, pero fue un supervisor de zona, y entonces cuando él llegó, reunió a la familia alrededor de la cama, y viendo la situación, él dijo: ¿por qué no adoramos al Señor? Y empezaron a cantar, y el enfermo empezó a cantar también, y empezó a levantar sus manos, y cantaron y adoraron, y toda la familia en medio del llanto empezaron a adorar al Cordero de Dios. Cuando ellos terminaron de cantar, la persona bajó los brazos y expiró. Fue un momento tan glorioso en ese hospital. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar en los momentos más críticos y tener el gozo del Señor? ¿Cómo es posible que alguien pueda estar en el momento más difícil de su existencia y todavía tener el gozo del Señor? Eso es lo que encontramos en esta palabra. Porque el gozo en este sentido no depende de la música de la celebración, sino de la obediencia a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Aleluya. Cuando alguien obedece a la palabra de Dios, oiga esto, a veces se va a ver en problemas, a veces el que obedece se va a ver en líos, el que obedece a veces va a perder, pero cuando alguien pierde por obedecer, está ganando. La Biblia dice: aquel que gana la vida se va tras el mundo, perderá su vida, pero aquel que pierde su vida por amor a mí, la ganará, dijo el Señor. Ese es el gozo del Señor, cuando usted está ganando por honrar la palabra de Dios.
En Nehemías es donde aparece primeramente esta idea en la Biblia. Nehemías capítulo 8 verso 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Vea esto, lo que está diciendo Nehemías. Usted sabe que Nehemías es el que llegó a edificar los muros de Jerusalén. Y los que le ayudaban estaban siendo atacados, estaban siendo señalados, estaban siendo vituperados. Y eso les causaba una tristeza profunda. Pero Nehemías les dice: no estén tristes, no estén tristes, porque hacer lo que están haciendo es lo correcto. Estamos obedeciendo al deseo de Dios. Estamos edificando los muros del pueblo de Dios. Cada vez que usted esté haciendo lo correcto, no esté triste por si está sufriendo. Cuando usted esté haciendo lo correcto, no se ponga triste porque le está yendo mal. No se ponga triste si usted está haciendo lo correcto. Siga adelante, porque el gozo del Señor le va a fortalecer. No sé si me está entendiendo. Este gozo no es la música que lo produce el hecho que si usted está haciendo algo que es la voluntad de Dios, y por eso alguien lo vitupera, y por eso le está yendo mal y se quedó sin empleo y perdió algo que para usted era muy precioso, pero por andar obedeciendo al Señor le pasó aquello. Entonces el gozo del Señor va a venir sobre usted y eso lo va a fortalecer. Y por eso Nehemías le dice: no estén tristes, porque ustedes no están haciendo nada malo. Ustedes están obedeciendo a la palabra del Señor. Hay gente que se cansa de hacer el bien. Hay gente, y creo que a todos nos ha pasado, que a veces le hacemos el bien a alguien y nos pagan mal. ¿Y cuál es la primera idea que se nos cruza? Por andar de metido, mire, por andarle ayudando a la gente. La gente ni agradece. ¿Hemos pensado eso, sí o no? Yo creo que todos hemos experimentado eso, a menos que usted sea muy malo. La mayoría hemos experimentado que hemos ayudado y nos traicionan. Y entonces uno dice: qué barbaridad, qué mal agradecido, qué ingratitud más horrible la de esta gente. Pero dice la Biblia: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo recibiréis la recompensa de vuestro Dios. A su tiempo segaréis. Eso dice la palabra. Cuando usted está haciendo el bien y usted está haciendo lo que tiene que estar haciendo, usted va a poder experimentar la plenitud del gozo de Dios. Usted va a experimentar la plenitud de lo que la Biblia nos habla. El gozo del Señor aparece en el Nuevo Testamento. En Hechos 5:41 está como la explicación todavía más ampliada. Dice: y ellos, Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. De repente lo pueden poner ahí en la pantalla. Hechos capítulo 5 verso 41. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio. Pero dice que salieron ¿cómo? Salieron gozosos. ¿Cómo salieron, hermanos? Gozosos. ¿Pero qué les causaba gozo? ¿Qué les causaba gozo? Haber sido vituperados por hacer lo correcto. ¿Sabe lo que estoy haciendo? En el nombre del Señor yo he venido a echar fuera la idea de que el gozo del Señor es estar viendo los videos chistosos en YouTube. He venido en contra de esa idea de que para estar gozoso uno tiene que estar con risa y risas y más risas. No, el gozo del Señor es aquella obediencia que le damos al Señor aunque nos cueste. Entonces tenemos satisfacción, entonces tenemos gozo verdadero. Y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire, le dicen: usted decida si usted va a trabajar
o va a ir a su iglesia porque le voy a quitar el trabajo porque usted a cada rato pide permiso porque tiene que ir a una jornada de oración. A cada rato. Así que decida qué va a hacer. Y usted está en aprietos. Y usted dice, Dios mío, ¿qué hago? Y de repente ya ni le dan opción. Le dicen, ¿sabe qué? Mejor ya no tiene trabajo. Busque otro lugar porque aquí no le vamos a dar permiso que se vaya a su iglesia cuando le da la gana. Y entonces usted está triste, pero usted sabe que no es por andar parrandeando, que usted sabe que no lo están corriendo por llegar borracho todos los lunes, no lo están corriendo porque se robó no sé qué cosa, no, le están descansando porque usted decidió ir a buscar al Señor en un fin de semana. Entonces la Biblia habla del gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Es ese gozo que nos da fortaleza, mis amados. Es eso de hacer lo que es correcto en un mundo que se decanta, hermanos, por cualquier tontería. Gozo lo define el diccionario como un sentimiento de profunda alegría y placer. Pero en el Señor, el placer nuestro es hacer la voluntad de Dios. Así lo dice el Salmo 40, verso 8. Para los que toman nota, Salmo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí está profetizando acerca de Cristo el escritor. El hacer tu voluntad me ha agradado. Ese es el gozo del Señor. Cuando usted siente alegría de que pudo obedecer la palabra del Señor. Recién convertido, no sé si les he contado, pero yo tenía el vicio del cigarrillo. Yo fumaba mucho. Estaba muy joven, pero fumaba en la mañana, en el break de las 9, en el lunch a las 11:30, a las 2 de la tarde y luego en la tarde unos 3 más. Tenía el vicio bastante fuerte. Pero cuando el Señor me alcanzó, el lunes que llegué, yo era nueva criatura. Pero como no tenía más amigos, me fui a sentar con los mismos amigos de siempre. Y me senté ahí. Entonces, como vieron que no estaba fumando, como esos amigos son bien atentos con uno. Y yo me sentí extraño. Y dije, lo agarré. Pero no lo encendí. Y todos se me quedaron viendo raro. Y lo guardé en la cartera, me lo metí todo doblado. Pero recuerdo que pasó ese momento y yo empecé a sentir una alegría por dentro. Por primera vez. Yo había dicho no. Prefiero el gozo del Señor. Yo no puedo hacer esto. No puedo. Yo recuerdo que a la hora del almuerzo ya no quise llegar ahí porque ganas dan. No quise llegar. Cuando salí, recuerdo que agarré el cigarro y lo eché a la basura. Yo dije, yo no quiero perder la alegría que siento del perdón que Dios me ha dado por una cosa. Y me daba ansiedad. Esa semana regresó la esposa de un amigo mío. Bueno, ambos eran amigos míos. Y regresó, ella venía de El Salvador. Venía. Y ella, como sabía que yo era un fumador, ella me traía un gran regalo. Mira, no me vas a creer, el viernes ella venía y me dijo: mire, Jorge, le traje algo. Un paquete de Delta enterito. En mi vida había visto un paquete de Delta. Yo allá pues solo de a 5 centavos, de a uno a uno. No tiene plata uno para eso. Y hoy me estaban regalando el paquete entero. Es que el diablo es pícaro, hermano. Yo recuerdo que yo estaba como nervioso. Le dije, ay, gracias, le dije, así con cara, así que, porque no quería ser hipócrita, queriendo decirle, oh, gracias, pero quería ser amable. Lo agarré y me empezó a dar aflicción. Ay, Dios mío, ¿me lo quedo o qué hago? Decía. Aquí a ella todavía le dan esas aflicciones, mire, por eso está gozando. Pero mire, hermano, llegué al apartamento y como ya había vencido la primera vez, yo recuerdo que agarré aquel paquete de cigarros, me fui
al estacionamiento. Ahí estaba el basurero. Abrí el basurero y rompí todo, porque no quería que alguien más lo hallara y se pusiera a fumar, porque me iba a dar celos. No, no es cierto. Si no era bueno para mí, no quería que fuera para nadie más. Lo rompí todo y lo eché ahí. Uy, hermano, sentí una liberación tan grande y sentí gozo del Señor. Por eso dice el Salmo: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yo le estoy contando de cosas muy triviales. Pero el gozo del Señor está ligado a esa obediencia, a esa alegría, que pude hacer tu voluntad, Señor. Tuve un debate entre esto y aquello, pero terminé haciendo lo correcto. ¡Wow! ¡Qué rico se siente! De eso está hablando hoy la porción. Los apóstoles Pablo y Silas en la cárcel, pero tenían qué alegría, hermano. Yo no, en toda la historia no he visto preso más alegre que Pablo y Silas. Felices, porque estaban en una cárcel cantando himnos al Señor. Para los que toman nota, el gozo del Señor fortalece tu carácter. El gozo del Señor fortalece tu carácter, porque el carácter viene siendo, hermanos, como un músculo que entre más usted lo utiliza, se vuelve más fuerte. Por eso le conté yo lo de mi experiencia, de que primero tuve que tirar un cigarrillo a la basura. Pero eso para mí fue un paso, hermano, enorme. Pero cuando tuve la caja entera, fue la prueba de verdad. Pero ya tenía un poquito ahí. Ya había echado un poquito. Y tuve la fuerza para deshacerme de lo mucho. Porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y si alguien puede obedecer al Señor en lo poco, también va a comenzar a obedecer en lo mucho. Y por eso el gozo del Señor, cuando experimentas esa alegría de que pudiste obedecer en poco, ese que experimenta esa alegría, mañana va a tener la fuerza del gozo del Señor, porque eso es lo que nos da fortaleza. Entonces hoy ya tienes el strength, ya tienes la fuerza para obedecer en cosas mayores. Aleluya. El gozo del Señor es tu fortaleza en tu carácter. Después tienes otros retos mayores. Dices: no, gracias, pero le vamos a pagar mucho. No, pero de todas maneras no puedo. Pero eso, ¿cómo lo aprende uno? Lo aprende obedeciendo. Número 2, el gozo del Señor te libera de ataduras. Te libera de ataduras. El gozo del Señor empieza a liberarte de las ataduras. ¿De cuáles ataduras estoy hablando aquí? De las expectativas de otros. Sí, porque las personas tienen expectativas, pero cuando tú decides honrar al Señor, quizás vas a defraudar las expectativas que otras personas tienen de ti. Pero es por obedecer al Señor. Y entonces, pero eso te va a ir liberando de ataduras que muchas veces no te han dejado honrar al Señor. Porque el Señor empieza a darte gozo por haber obedecido una vez, y luego comienzas a ser libre de ataduras. A veces estamos, hermanos, atados a expectativas que la gente tiene. Hace unos meses hablaba acerca, aunque no elaboré mucho, pero hablaba acerca de la culpa falsa y la culpa verdadera. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Alguien? La culpa falsa son expectativas que tú mismo te pones, que tú misma te has puesto, y a veces te las pusiste tan altas, y cuando no lograste algo te sientes culpable y te sientes que no eres buena persona. Esa es culpa falsa. La culpa falsa tiene que ver con las expectativas que otros te quieren imponer a ti, porque otros dicen: mire, usted es mi única esperanza, présteme esos $1,000, porque yo veo que usted es bien cristiana, le dice. Pero esa es la expectativa que alguien tiene. Y si usted dice: no puedo, o sea, sí los tengo, pero no puedo. Uy, yo pensé que usted era creyente de verdad. ¿Y dónde está el amor? Ahora,
Le están tratando de hacer sentir culpa, pero es culpa falsa, porque a eso se le llama el hombre de paja. El hombre de paja es una falacia, así se le llama, en filosofía se llama la falacia de hombre de paja. La falacia de hombre de paja es que yo te pongo mi expectativa y después te culpo por no cumplirla. Miren nomás, esa es la falacia del hombre de paja. Yo mismo te pongo en un pedestal, y si tú no te comportas en el pedestal que yo mismo te puse, eres culpable. Y a uno se tiene que sacar, mire, se tiene que sacar los $1,000 pues, porque si no vamos a llamar allá a México usted, o a Guate, a saber dónde, a llamar para contar que usted no es buena hija, no es buena mamá, no es buena tía, no es buena persona, y ya solo pasa en la iglesia metida y no es nada. Para ser así mejor no soy nada. Y por miedo que hablen así, usted se saca los $1,000. Pero aquel que aprendió a hacer la voluntad de Dios y que solo le importa honrar al Señor, y él sabe que no, es que no puedo, Señor, y yo no sé qué van a pensar, pero tú sabes por qué es que yo no puedo hacer este préstamo hoy. Así que el gozo del Señor te libera de esas ataduras, y llegas un momento que tú dices, no, y es que no lo hice porque no quiera, es que ahorita no puedo, tengo otras cosas que necesito hacer. Pero eres libre de ataduras, de lo que los demás puedan pensar, de las estrategias que otros te quieran imponer. No puedo. Ahora está la culpa verdadera, pero me importaba hablar la culpa falsa. La culpa verdadera es aquella culpa que la Biblia misma declara. De repente está leyendo ahí que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varón, ni los maldicientes, ni los afeminados, ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Y si yo aparezco en esa lista, entonces esa no es culpa falsa, esa culpa es verdadera, porque no me la está diciendo cualquiera, me la está diciendo el que me hizo. Y ahí la cosa cambia. ¿Me va siguiendo pues? Pero como no es ese mi tópico es que el gozo del Señor te libera de ataduras. Número 3, el gozo del Señor es una recompensa a los que obran bien. Fíjense que cuando alguien obra bien, aunque por un ratito tenga aflicción, el gozo del Señor por haber actuado bien, así como los apóstoles en el capítulo 5 que leíamos, a Pedro lo habían echado preso, los habían agarrado, los llevaron ante el concilio, y allá estuvieron ellos siendo vituperados, siendo afrentados por causa de Cristo, porque Dios había hecho un milagro en medio de la iglesia y ellos estaban siendo vituperados. Y entonces Pedro dijo: vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, Dios mío, se estaban metiendo en camisa de 11 varas. Como decimos, whoever is translating, camisa de 11 varas, it's a saying, I'm sorry. Okay. Se estaban metiendo en un problemón, mega problema, porque le estaba diciendo a las autoridades que ya habían matado a otros. Estoy diciendo, no les vamos a obedecer. Una desobediencia civil, no vamos a obedecer. Yo no sé cuántas veces a usted le ha tocado tomar decisiones así que uno está hasta temblando, pero le sale valentía, hermano. Dice, no, pero si usted no accede a mis propuestas indecorosas, le dice el jefe a la hermana, ¿verdad? A la joven, pues no sé si va a poder quedarse con el empleo. Y usted sabe que no tiene ni para la renta el otro mes. Y bueno, pero entonces si es así, renuncio. Y ese renuncio salió con miedo. Y le dice, bueno, entonces queda despedida. Traga fuerte y dice, muchas gracias. Y sale, ¿y cómo le voy a hacer?
Ay, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Pero yo con ese viejo no me acuesto, está muy feo. Estuviera guapo tal vez, dice la hermana, pero sí, porque hay hermanas medio impías a veces. Como la señora que iba en el autobús, ¿verdad? Que se le acercó un señor un poco raro y ella decía que el Señor reprenda al diablo, dijo. De repente se le acercó uno bien guapo. Que se haga tu voluntad, Señor, ¿no? Pero yo no le estoy hablando de esa mujer. Le estoy hablando de aquella mujer que es una mujer santa, de una mujer que honra a Dios y que quiere glorificar al Señor, y que quizás se va a quedar sin un empleo, pero toma la valentía de decir no a algo que es deshonroso, a algo que no viene de Dios, y dice no, y entonces se queda sin empleo. Quizás no la van a sacar del apartamento, quizás pierda muchas cosas, quizás tenga que devolver el auto que está pagando, pero ella sale temblorosa, con miedo, y tiene que llegar con sus hijos, con su esposo. Y se me quedé sin empleo. ¿Por qué? Es que ahí no se puede trabajar ya. Pero ¿y cómo vamos a hacer? No importa, vamos a ver cómo salimos. Y quizás un par de meses pasemos bien apretados y andemos en autobús. Pero de repente esa mujer empieza a sentir el gozo del Señor, y el Señor le empieza a abrir puertas por otro lado, y el Señor empieza a prosperar, y dice: qué bueno que actúe bien, qué bueno que actúe bien. Ese es el gozo del Señor, ese es el gozo del Señor. El gozo del Señor no es que te hagan cosquillas para reírte, es que aun cuando estás enterrando a un familiar, sabes que en medio del dolor el Señor ha hecho promesas eternas para tu familiar y para ti. Y aunque en la vela no te puedes reír, tienes la esperanza de la vida eterna. Ese es el gozo del Señor, te fortalece. Es un gozo que no produce risa, que produce satisfacción. El gozo del Señor te produce risa, te produce satisfacción. Es una recompensa ese gozo para los que obran bien. Yo termino y digo: si este gozo no está en ti, mire, hermano, sin este gozo la vida se pone muy difícil. Sin este gozo de hacer la voluntad de Dios, la vida se pone bien difícil. Sin este gozo, las circunstancias te ganan la partida. Todo parece ser el final del camino. Y es que el que no tiene este gozo de hacer las cosas bien, aún en la alegría tendrá dolor el corazón, dice el proverbio. Aún en la alegría tendrá dolor el corazón. ¿Sabe cómo viven las alegrías los que deshonran a Dios? Los que no tienen el gozo de ser obedientes al Señor. ¿Sabe cómo disfrutan ellos? Están cumpliendo años, le están celebrando, pero ellos saben que han hecho algo que deshonra a su familia. Y ahí la esposa empieza a hablar cosas tan bonitas del esposo. Y él está así como con esa risa de idiota que le agarra al que sabe que lo pueden descubrir. Al que sabe que lo pueden descubrir. Mire, el que sabe que lo pueden cachar, le están celebrando y él está así como gracias a todos. Aún en la celebración, allí está ella él tomándose fotos con su amada esposa. Y hasta pone un Instagram, pone ahí un post que dice: aquí con el amor de mi vida. Y ella en la foto está con una risa así como porque a saber con quién textea, como a las 3 de la mañana. Sin el gozo de hacer lo correcto, aún las celebraciones son amargas. Sin el gozo de tener a Cristo que te alumbre la vida, aún las celebraciones son amargas. No se logra celebrar a gusto, no se logra disfrutar lo poquito que Dios va a dar. No se logra. Aún las grandes victorias, está preocupado el tipo porque sabe que quién sabe qué va a pasar mañana.
Hermanos amados, por eso el Señor dice: si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre. Tenemos a Cristo que nos limpia de todo pecado, dice. Sin este gozo todo duele, y solo Cristo es capaz de llenarte de este gozo inefable, su perdón. Y de allí en adelante comienzas a actuar como Dios quiere. Así ya no te quieran tus amigos, ya no te reciban en tu casa, así tu misma familia te desherede y diga: no, ya no eres parte de la familia. Pero vas a tener el gozo del Señor y eso te va a hacer fuerte. Los apóstoles estaban en la cárcel, estaban cantando himnos al Señor. Dios te quiere llenar de un gozo que en medio de los peores momentos cantarás himnos al Señor, que en medio de la peor traición vas a cantar himnos al Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios. Escribió hace 500 años. Esa es una canción que tiene 500 años de existir. Castillo fuerte es nuestro Dios. No es que yo viví hace 500 años, es que históricamente es una canción que escribió Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Martín Lutero, con eso termino. Martín Lutero decidió hacer lo correcto, y con miedo, como cualquier hombre hubiese sido, estaba tembloroso ante el papado. Pero el gozo del Señor fue la fortaleza de ese hombre, y se enfrentó con toda la religión de la época, pero tuvo el gozo del Señor de haber obedecido la palabra. Un día leyendo, Martín Lutero se encuentra con aquella porción que dice: mas el justo por la fe vivirá. Aquel hombre los ojos se le abrieron, porque él se golpeaba para poder doblegar su carne y quería vivir por su propia justicia. Pero dice la palabra, cuando aquel hombre lee: mas el justo por la fe vivirá. O sea que es por la fe, no es por los latigazos que yo me infringo, ya no es porque yo me golpee mi cuerpo. Y aquel hombre decidió honrar al Señor, y su gozo todavía nos alcanza hasta este día a nosotros. El gozo de uno que quiso hacer lo correcto. Atrévete a hacer lo correcto, el Señor te va a llenar de gozo. Atrévete a hacer lo correcto, a sufrir por lo correcto, te va a llevar al gozo de Dios. ¿Se da cuenta que tenía usted el gozo de Dios como una idea de risa y celebración? No, es el gozo de hacer lo correcto. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Trae tu gozo sobre tu iglesia. Trae tu gozo sobre aquellos que, aunque les cueste hacer lo correcto, lo están haciendo y lo hacen con todo el corazón, Señor. Mira el corazón de tu pueblo, mira el corazón de los justos, que cada día hacen lo que tú, Señor, quieres. Y aunque parece que están perdiendo, realmente están ganando, porque el gozo tuyo los fortalecerá. Y pronto les mostrarás toda tu justicia, Señor. Y pronto les mostrarás toda su alegría. Y pronto verán, Señor, toda la respuesta que han estado esperando.